Hola hermanos, muy buenos días. Un gusto en verlos. La verdad que fue un tiempo de alabanza muy lindo que tuvimos ahí con el hermano Felipe, que fue muy grato. Es primera vez que veo que, a pesar de que los niños pasan a la escuela dominical, la iglesia sigue llena, ¿eh? Eso me reconforta. Muy bien. Hoy día yo les traje una reflexión. Yo le llamé reflexiones sobre la duda espiritual. Ese es el mensaje que vamos a tratar hoy día. Vivimos tiempos en que nuestra fe se pone a prueba. El Señor nos salva por dos elementos fundamentales. El primero de ellos es el arrepentimiento, que es el darse cuenta de nuestros pecados personales, todos y cada uno de ellos, y también cambiar de mente, lo que llamamos, en griego hay una palabra que se llama metanoia, que es en el fondo darse cuenta de que algo está mal y devolverse, o sea, tomar la voluntad, el acto de voluntad personal de volverse de ese pecado. Y el segundo elemento es la fe, y la fe está bien definida en Hebreos 11, que dice que es la certeza, y yo lo voy a parafrasear aquí, que se forma en nuestra conciencia de lo que esperamos tras nuestra muerte y la convicción mental de lo que no se ve. Es decir, tú adentro dices, yo sé que eso va a pasar, yo sé que después de la vida física viene algo mejor para mí. Esa certeza es fundamental, arrepentimiento y fe. Ahora, el Señor mismo nos indica el modo de vida al que estamos llamados. En Hebreos 10:38, por ejemplo, dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, o sea, esa fe menguare en el fondo, no va a agradar al alma de Dios, no agradará a mi alma. En estos tiempos y en este sistema de cosas que llamamos mundo, nuestra fe es puesta permanentemente a prueba. Nos hacen dudar de todo. E incluso nos hacen autocuestionarnos hasta nuestros más íntimos sentimientos, como nuestra propia sexualidad. ¿Realmente nazco varón? ¿O realmente nazco mujer? ¿O eso es un concepto? Hasta eso nos hacen dudar, ¿no? Las dudas se instalan en cada esquina de nuestra vida y los medios de comunicación además nos anestesian para no resolverla. No hay una única verdad. Cada cual tiene su verdad y cada una de ellas es válida. Esto se opone completamente a la enseñanza de Cristo, que dice claramente quién es la verdad. Juan 14:6, todos conocemos ese versículo. ¿Me lo pueden recitar? Así es. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Resolver las dudas que se nos van presentando es clave para vivir una vida con el propósito de Dios, con el propósito que Dios quiere que la vivamos. En estas reflexiones espero ayudarnos a todos a entender cómo poner a prueba esas dudas y qué herramientas además nos deja el Señor para que construyamos certezas piadosas en torno a nuestra vida. Es decir, blindarnos contra aquello que nos ataca. Pero antes, oremos. Padre, acompaña mi boca, Señor, que los pensamientos que salgan de mi cerebro sean los tuyos, Señor, y no los míos. Te pido, Señor, que nos enseñes a todos los que estamos aquí en esta sala, Señor, acerca de cómo resolver las dudas que todos tenemos, Señor. Pero te pedimos especialmente que tú seas glorificado, que tú seas el rey de este lugar y que todo sea para honrar tu nombre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La siguiente pregunta que nos hacemos, bueno, ¿qué es la duda? ¿Ya? Es una vacilación la duda, es una indecisión entre dos o más juicios que se nos presentan, ¿ya? La palabra duda proviene de un latín que se llama dubitare, digamos, que significa vacilar entre dos o más cosas. Eso significa dudar. La duda surge cuando nuestras expectativas acerca de un resultado que creíamos ciertas se ven frustradas cuando esas expectativas no se cumplen o incluso cuando creemos que no se van a cumplir. Así la duda puede afectar completamente nuestras decisiones, la confianza y el juicio que tenemos acerca de lo que nos rodea. Como ya te dije, la duda puede incluso suscitar la vacilación de ánimo en torno a la fe. La duda tiene también sus beneficios para el mundo secular. Lo voy a hablar en esos términos. La duda, de hecho, hoy día es empleada como una herramienta para acceder o acrecentar el conocimiento, ¿ya? Bien sea científico o filosófico. Estoy hablando de la vida secular, entre paréntesis.
La duda es fundamental para determinar, por ejemplo, la validez de un conocimiento. El método científico se basa en la duda justamente para que una hipótesis sea refutada mediante la duda que pueda tener un científico. Y de esa duda se puede adquirir una verdad, aún una verdad entre comillas, como lo entiende el mundo, una verdad más robusta que la que teníamos antes. Ahora, lo que voy a hablar aquí es exclusivamente de la duda espiritual. La podemos definir como la carencia de certezas de nuestro pensamiento o de nuestras acciones respecto de nuestra relación con Dios, y en especial con el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Dudas acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros. La duda espiritual es inherente, de hecho, a la concepción de la fe. El tener dudas nos obliga, el tener dudas espirituales nos obliga como creyentes a resolverlas, ¿ya? Y cuestionarnos honestamente acerca de Dios. Ya leímos el pasaje en Hebreos 10:38, ¿ya? Nos obliga a resolver esas dudas. Nuestra primera duda espiritual surgió alguna vez cuando nos cuestionamos si era cierto Dios, si era cierto o no, lo que algún creyente nos predicó sobre el infierno y sobre el cielo en relación a la salvación que nos ofrecía Jesús. De hecho, es probable que la mayoría en esta sala hayamos llegado a Cristo cuando nos presentaron el Evangelio y nos planteamos dudas acerca del juicio de Dios sobre las obras del hombre luego de su muerte. Lo peor que nos podría haber pasado es que hubiésemos sido indiferentes a ese mensaje, que ninguna duda hubiésemos tenido acerca de ella. Muchas veces, de hecho, cuando planteamos la duda a un inconverso, ellos te contestan con una cara condescendiente, no sé si lo has notado, pero te dice, sí, yo también creo en Dios, pero por dentro está pensando, déjame en paz, yo tengo mi Dios. Bueno, ¿les ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces y es muy frustrante. Pablo, de hecho, en Atenas le pasó lo mismo y recibió como una respuesta, no sé si se acuerdan, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Bueno, yo fui alguna vez uno de esos atenienses, pero alguna vez la duda infectó mi corazón, pero esa infección me permitió descubrir una vida que yo no conocía. De hecho, esa primera duda espiritual que vino a mi mente y que probablemente vino a la mente de todos ustedes, se gestó cuando ese mensaje de Dios, esa predicación del Evangelio, se acompañó de un temor hacia Él. Me explico. Una cosa es decir, es verdad que Dios existe, en el marco de un debate científico o un debate filosófico. Pero la otra cosa es decir, ¿y si fuera verdad que Dios existe, qué pasará conmigo después de esta vida? En el marco de esto de una interrogación personal a lo que hay después de que nosotros nos enfrentemos al muro de la muerte. Esa es la primera duda espiritual acerca de la salvación. Y habiendo reflexionado sobre la imposibilidad de pagar todos y cada uno de mis pecados y habiendo aceptado a Cristo como mi Salvador personal, las dudas espirituales tampoco se extinguen. Ya superamos la etapa de la salvación, ya estamos seguros que somos de Cristo, pero vienen muchas otras etapas. El proceso que viene después de la salvación se llama santificación. Y ese proceso de santificación es un proceso, para hacerlo, lo voy a poner en términos muy simples en el lenguaje, de maduración. Tú te salvas, eres un bebé, naces en una nueva vida, somos un bebé, nacemos en una nueva vida. Y ese bebé tiene que crecer y pasar por distintas etapas para llegar a ser un hombre maduro en Cristo. Un hombre maduro que tiene la mente de Cristo, ¿ya? Un hombre maduro que filtra todo lo que recibe de su alrededor a través de la Escritura. Nos vienen muchas dudas, ¿o no? ¿Debo comer esto? ¿Puedo hacer esto otro? ¿Cómo debo reaccionar frente a una contingencia? Al igual que un infante, estamos llenos de por qué. Y muchas veces acompañado de rebeldía. Esa respuesta que recibimos de la Biblia, muchas veces la acompañamos de rebeldía frente a la respuesta que la misma palabra de Dios nos obliga, o la misma palabra de Dios nos indica. Es por eso que, por ejemplo, el apóstol Pablo desafía a los corintios, que era una iglesia muy inmadura. Ellos fueron salvados, pero se quedaron en los entornos de la puerta estrecha. No siguieron avanzando. Ellos se quedaron ahí estancados.
1 Corintios 1, te lo leo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 13:11, un poquito más adelante. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 1 Corintios 14:20, un capítulo más adelante. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Yo sé que es un poco difícil de entender este pasaje, un versículo algo complejo de entender. Lo que dice en el fondo es que en cuanto a la malicia, en cuanto al daño que uno provoca a los demás, nosotros debemos tratar de comportarnos inocentemente, como si no entendiésemos nada. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Pero la manera de pensar tiene que ser la de personas maduras. La duda espiritual no es un pecado. De hecho, el apóstol Pablo estimula a hacerse preguntas para que honestamente reflexionemos en qué creemos y reforcemos la fe. En 2 Corintios 13:5, si ustedes me acompañan, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La duda no es un pecado, pero sí hay un pecado que es no resolverla. No resolver esa duda espiritual es un pecado. Lo dice claramente Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come, y aquí específicamente el apóstol Pablo en el contexto está hablando sobre la comida, pero después lo generaliza, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, que es la careza de certeza en el fondo, es pecado. No resolver las dudas espirituales es empantanarnos en ellas sin lograr salir, para que luego esas dudas nos controlen y nos hundan en pensamientos que poco a poco destruyen nuestra relación con Dios. Ese es el pecado, no resolver la duda. Ahora bien, la Biblia nos exhorta, por tanto, a resolver las dudas. Pero para entender cómo nos ayuda la Biblia, tenemos que entender cómo surge esa duda espiritual. La duda espiritual surge de un choque que se produce entre dos elementos que son introducidos en nuestra mente. Primero, por nuestros sentidos. Nosotros nos conectamos con el mundo exterior a través de los sentidos, ¿ya? Nosotros percibimos el mundo que nos rodea a través de ellos. A eso se le llama la carne. Nuestros sentidos nos permiten ver el mundo, nos permiten ver, oír, tocar, etc. Ahora, el segundo elemento es Satanás, que siembra la duda engañándonos, tal como le pasó a Eva, por ejemplo, en el huerto de Edén. 2 Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esos dos elementos nos permiten, o son los elementos que introducen la duda mediante ese choque con nuestras creencias. Ahora, para ayudarnos a entender cómo surge la duda espiritual, nos vamos a ayudar una idea que te propongo, lo voy a llamar el mapa mental, ¿ya? Ahora, ¿qué es un mapa mental? Un mapa es una herramienta que nos permite seguir instrucciones para transitar desde el punto en que nos encontramos hasta otro punto, al que deseamos llegar, obviamente. Un mapa mental delinea en nuestra mente las acciones que debemos seguir para cambiar nuestra situación desde una hasta otra. Por ejemplo, una persona al decidir sobre si toma un nuevo empleo o no en una nueva ciudad, se pregunta cuáles son los beneficios que va a obtener en la nueva empresa, qué sueldo va a tener, cuál es el ambiente laboral versus el que tiene, si la nueva ciudad tiene buenos colegios o no para su hijo, si su familia va a estar feliz, los hospitales, las clínicas, ¿ya? Y otras variables más. Se ordena estas preguntas y se configura un mapa que le permite a esa persona tomar una decisión acerca de si se muda o no se muda a esa ciudad. El hombre en su aprendizaje para vivir la vida genera ese mapa mental que construye en base a su propia experiencia y también el conocimiento que va adquiriendo. Eso es un mapa mental. En el mundo espiritual sucede exactamente lo mismo. Leemos las Escrituras y aprendemos a vivir la vida, aprendemos cómo madurar. Es decir, qué necesitamos para crecer en nuestra vida cristiana.
Pero el mapa mental por sí solo no basta. Piénsenlo. Hay que seguirlo. No saco nada con tener un mapa y tener el mapa. Tengo que hacer acciones, tengo que seguir las calles por las cuales voy a transitar para llegar al punto donde quiero llegar. Ahora, tenemos que perfeccionar ese mapa permanentemente en nuestra vida. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bíblico. En Efesios 4, vamos a ir a Efesios 4, 22 y 23, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esta palabra me gusta mucho. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa seguir el mapa mental aquí, específicamente en este pasaje? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Todos sabemos que robar es malo, ¿no? ¿Hay alguien en esta sala que piense que robar es bueno? Pero ¿qué hacemos cuando el caserito de la feria no nos da boleta por una compra grande? Una compra de 2 lucas. ¿Qué hacemos? ¿Le exigimos la boleta? El caserito está robando un 19% al Estado. Un 19% de esa compra se la está robando al Estado. Y para no tener problemas, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Calle busca. Ese espíritu de mente que entiende que robar es malo, no está haciendo nada al respecto. Ese es un espíritu que no ha renovado su mente. ¿Se entiende? Ahora, Santiago 4:17 dice claramente que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En este caso, me están llamando. En este caso en particular, la duda espiritual se genera por el choque que se produce entre la satisfacción de nuestra carne. Dice, no quiero tener problemas con el caserito, porque este caserito me da buenos tomates, me provee buena fruta. Y otro razonamiento inapropiado que a veces justifica esta posición cómoda que tenemos. No, prefiero darle el IVA al caserito que dárselo al gobierno. Comparado con eso, con lo que es correctamente lo que tenemos que hacer, y que por ejemplo nos señala Romanos 13:7. ¿Qué dice Romanos 13:7? Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Tienes que pagar tus impuestos. Y no puedes permitir que alguien los robe. Te lo robe a ti. Y se lo está quedando él. Pero en el fondo la responsabilidad es tuya. Tú le tienes que pagar los impuestos al Estado. Fíjate, más, cuando alineamos nuestro mapa mental espiritual, que es no robar, con una acción correctora, que es exigirle la boleta al caserito, automáticamente se disipa la duda espiritual. Automáticamente. Y es posiblemente sí, el caserito se va a enojar y no te va a dar tomate buenos la próxima semana. Pero ya sabemos nosotros que en este sistema de cosas en el cual vivimos y que llamamos mundo, ¿qué es lo que vamos a tener? Aflicción. Y sí, nuestro caserito no va a estar muy contento y no nos va a dar la fruta que queremos. Pero es lo correcto ante Dios. Como dije, estamos permanentemente construyendo este mapa mental que une nuestras experiencias pasadas con el conocimiento bíblico. Un mapa que nos permite razonar y nos guía en las decisiones que tomamos. Hay experiencias pasadas, propias o de terceros, incluso aprendemos de otras experiencias malas de terceros, que contrastamos con la palabra de Dios y en función de la reflexión, del pensamiento y su efecto en la voluntad, procedemos. Ahora, este mapa, sin embargo, se puede ver violentamente trastocado cuando hay eventos en nuestra vida que no consideramos inicialmente y que frustran nuestras expectativas. Un rompimiento brusco. Por ejemplo, en la decisión de irse a la ciudad por un nuevo trabajo, podría ser que nos enteramos del alto nivel de delincuencia que hay en la ciudad. O en el caso de un creyente, nos enteramos que la iglesia no tiene, que la ciudad no tiene una iglesia de sana doctrina, que también sería un desastre. La duda surge justamente en ese rompimiento de expectativas. Lo que nosotros esperábamos no se cumplió. Y ahí viene la duda. ¿Estaré haciendo bien? ¿Debo irme a esa ciudad? Hay más plata. Voy a vivir mejor. Mi familia va a tener más recursos. ¿Qué hago? Veamos algunos ejemplos. Bueno, también en el campo espiritual hay algunos ejemplos. Si muriera un hijo de 15 años, por ejemplo.
Y nos preguntaríamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Dónde estuvo Dios? Y se elevaría esa duda sobre nuestra vida. ¿Se elevaría esa duda sobre nuestra vida? Yo creo que a todos se nos elevaría esa duda. Ahora, ¿cómo la resolvemos esa duda? Eso es lo importante. Veamos algunos ejemplos bíblicos, cómo lo manejaron algunos ejemplos bíblicos. Job, vámonos a Job. Job no duda inicialmente del propósito de Dios, ¿ya? Tiene un mapa mental en su mente relativamente claro. Una vez que le aconteció lo terrible que le aconteció, fíjate lo que dice Job 1, 20, 21 y 22, si me acompañas hasta allá. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rasuró la cabeza y se postró en tierra, y fíjate lo que dice, que es notable, y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo te digo honestamente, esto que le está pasando a Job no es ni comparable con ninguna experiencia que hayamos vivido nosotros. Es terrible lo que le pasó a Job. Perdió a todos sus hijos, perdió toda su riqueza y más encima se quedó con la señora criticona. Horroroso. Pero en todo esto, dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El mapa está robusto, el mapa mental funcionó para él. Pero luego estuvieron una semana callados, no sé si te acuerdas, estuvieron una semana callados con los amigos. Luego una semana de meditación silenciosa, Job duda de ese propósito. Y su mapa mental se craquelea. Fíjate lo que dice Job 3. Mira cómo reacciona Job. Y Job, después de esto, abrió Job su boca y dijo, maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Y él pasa los siguientes 35 capítulos en un diálogo con sus amigos, ¿ya? Hasta el versículo 38, donde Dios responde a ese mapa mental. En su misericordia Dios le responde. Y Job, mira lo que dice Job 38, saltémonos a Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ahí Dios se presenta, le hace una pregunta, ¿y tú quién eres en el fondo? ¿Cómo te atreves a hacerme esas preguntas? Pero a pesar de eso, Dios tiene la misericordia de contestarle. Y en un proceso de bastantes versículos, Dios va mostrándose a él, mostrándose cuál es su poder, qué cosas ha hecho. Y finalmente lo que hace Dios es cambiar el mapa mental de Job a uno nuevo, que contiene más información que no consideró originalmente, perfeccionando la fe de Job. En Job 42, mira lo que dice. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba y no entendía. Fíjate, ¿te acuerdas del salto? Vámonos a Job 3, que creíamos que el mapa mental de Job estaba clarito. Pero él dice, él mismo declara, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas había oído, mas ahora, fíjate esta expresión preciosa, mis ojos te ven. El mapa mental que tiene Job se clarifica, aparecen más elementos. Y eso le permite a Job construir una fe mucho más sólida. Como recompensa, ustedes saben cómo termina el libro de Job, se duplican todas sus cosas materiales. Sus hijos, la cantidad de hijos vuelve a ser la misma,
¿Ya? Y curiosamente, que hay un ejemplo para nosotros, la señora es la misma. Muestra de la misericordia de Dios. Vaya lección que recibió esa señora. Vaya lección. Segundo ejemplo, y me gusta mucho, Juan Bautista. Él parte anunciando el Evangelio de la Gracia. ¿Te acuerdas de él? En Mateo 3. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Te acuerdas de ese momento en que él reconoce a Cristo? Incluso él, cuando estaba en la guatita de la mamá, ¿te acuerdas? La criatura, dice, se movió cuando entró María, que ya estaba embarazada de Jesús. ¿Te acuerdas de eso? O sea, su propio espíritu reconocía la presencia de Cristo. Y aquí Juan Bautista exalta a Cristo. De hecho, Jesucristo, declara que es el mejor hombre que jamás ha existido. Lo dice Cristo. En Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los dioses es mayor que él. Es una expresión un poco curiosa también aquí. Lo que señala en el mundo, lo que Jesús señala en este versículo especial, es que en el mundo siempre es el que tiene más mérito, el que está arriba. El mayor de los profetas. Pero en el cielo el mérito no vale nada. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. El mérito no vale nada. Ahora, luego pasa un tiempo, y no sé si recuerdan que Juan el Bautista es encarcelado por Herodes, a raíz del matrimonio que él tenía con Herodías, donde él lo confronta: no te es lícito tener esa mujer. Y Herodes, como quería casarse con Herodías, que era, entre paréntesis, esposa de su hermano, vaya tío que tenía la familia, es encarcelado. Y en la cárcel, pasándolo mal, él duda: ¿era este el libertador de Israel? Mientras yo aquí estoy en la prisión de Herodes. Y manda a sus discípulos, ¿te acuerdas?, a preguntarle a Jesús. En Lucas 7 podemos ver ese pasaje. Los discípulos de Juan le dieron de nuevas de todas estas cosas que había sido apresado, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? El mapa mental de Juan el Bautista se rompió o se craqueleó. Yo estoy en la cárcel. Yo he hablado de ti. ¿Realmente eres tú? ¿No nos ibas a liberar? ¿No eres el Mesías? Y su esquema, su mapa, se rompe. Los discípulos, bueno, ¿qué le contesta Jesús? En esa misma hora sanó a muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vida. Y respondiendo Jesús les digo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. La Biblia no dice si Juan Bautista resolvió su duda o no. Pero sí sabemos que Jesús pone su caso en la palabra de Dios como un hecho esencial que hace contrastar el mapa mental del Antiguo Testamento que tenía el judío con el nuevo mapa mental que ahora existe en el Nuevo Testamento que trae Jesús. Hay un cambio de dispensación que es notorio aquí. Que la dispensación, ustedes ya lo saben, es la forma en que Dios decide tratar con cada hombre en distintas épocas. Antes de esta dispensación era la ley, ahora es la gracia. Ese cambio de mente es lo que Juan Bautista no pudo resolver, al menos hasta el capítulo 7 de Lucas. No sabemos si lo resolvió después, no sabemos si entendió después, pero sí sabemos que Dios lo destaca por algo. Y finalmente, el más dudoso de todos, ¿quiénes se imaginan qué es? No, hay otro peor. Tomás. Después de su muerte, el Señor se aparece a los discípulos por lo menos una decena de veces.
con pruebas, que dice en Hechos 1, pruebas indubitables. Y fíjate la expresión, no fuera de duda, para que a todos le quedara claro. Ahora, en Juan dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Pero Tomás tiene su propio mapa mental. Su propio mapa mental. Y dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y Jesús nuevamente aparece, así como lo hizo con Job, se aparece una semana después, 8 días después. El mismo capítulo dice, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Inmediatamente Jesús se da vuelta y mira a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y el mapa mental de Tomás se reestructura completamente. ¿Y qué le contesta a Tomás? Lo que todos alguna vez le contestamos al Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Le cambió el mapa mental automáticamente. Se dio cuenta. Tuvo una metanoia. De paso, en ese mismo capítulo, en el versículo 29, nos desafía a nosotros a cambiar nuestro propio mapa mental. Fíjate lo que dice. Porque me has visto, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Está hablando de nosotros. Está hablando de aquellos que no vimos, pero creímos. Desafiándonos a reconfigurar ese mapa mental que tenemos en nuestra mente. La duda que queda por resolver, por lo tanto, es ¿cómo resolvemos las dudas espirituales? Y el Señor nos deja en su misma palabra, a lo menos 5 formas que las voy a repasar rápidamente, de cómo abordar y resolver las dudas espirituales. Son 5 formas. La primera de ellas tiene que ver con el recuerdo. ¿Ya? La Biblia nos deja por lo menos más de medio centenar de versículos sobre el recuerdo. Esto se debe a que Dios sabe cómo somos, sabe que somos olvidadizos. Y nuestra incapacidad creciente de retener la palabra de Dios con los años, a mí me cuesta un montón, no sé ustedes, pero a mí me cuesta un montón retener. Ya estoy pasadito un medio siglo. No voy a decir cuánto. Pero me cuesta retener. Me cuesta retener. A los jóvenes les es muy fácil. Pero a mí me cuesta retener realmente los versículos. Por eso escribo mucho. Yo tengo un montón de notas y cuestiones porque eso me ayuda a recordar. Pero sabe el Señor que somos olvidadizos. Y eso hace que necesariamente acudamos a nuestros recuerdos cuando surge la duda espiritual. Dios quiere que recordemos permanentemente los beneficios, bondades, bendiciones con las que nos ha premiado. ¿Hay alguien que no haya sido bendecido acá por Dios? ¿Hay alguien que no recuerde algún hecho puntual en el cual Dios no haya sido bendecido? Y no estoy hablando de que me cayó plata y que tuve un auto bueno y mira la casa que tengo. No, estoy hablando de haberme sacado un problema en que yo estaba irremisiblemente metido. Yo creo que todos tenemos ese testimonio, ¿verdad? Y aquí nos dice, recuerda eso, recuérdalo, acuérdate. Yo decenas, por no decir centenares de ocasiones en que yo he visto que la mano de Dios se ha posado sobre mí. Y yo creo que ustedes igual. Deuteronomio 5:15, acuérdate. Recuerda que los judíos eran muy porfiados, pueblo de dura cerviz. Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. La segunda, tercera generación después de Josué se olvidó de esto.
y entró en el periodo de jueces. ¿Recuerdas? Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios que te da el poder para hacer las riquezas. Él me da la plata. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Efesios 2:11, vámonos a Efesios, el Nuevo Testamento. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Segunda Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Apocalipsis 3:3, hasta una iglesia completa le recuerda esto. A Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate, recuerda. Primer método, recordar. Recordar las bondades que Dios ha tenido sobre mí. Cuando hay una duda, lo primero que tenemos que echar mano es el recuerdo de las bendiciones que Dios nos ha dado. El segundo, leer permanentemente las Escrituras. Leer permanentemente las Escrituras, primero leer, que está vinculado al punto de recordar, tiene por sí sola beneficio. Leer es muy bueno para la mente. Mira, déjame darte algunas cosas del beneficio de lo doy. Los chilenos somos malos para leer, somos pésimos para leer. No entendemos nada de lo que está escrito, además. Por eso nos metemos en unos tetes cuando firmamos un contrato de crédito, y no tenemos idea de lo que dice la letra chica. Por eso tenemos un país muy endeudado. Aumenta nuestra curiosidad y conocimiento. Nos mantiene informados. Despierta nuestra imaginación. Alimenta la inspiración y hace que surjan ideas. Ejercita el cerebro. La tele pasa para adentro y no queda nada. Pero el acto de entender lo que se está escribiendo, lo que está escrito, nos obliga a ejercitar el cerebro. Nos hace recordar, conocer y aprender. Nos acordamos del libro que hemos leído. Encausa nuestras emociones también. Alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa, amor. Nos mantiene ocupados y activos. Permite conocer, descubrir, explorar nuestra realidad. El mapa mental se construye a través de la lectura muchas veces. Hace que podamos compartir, recomendar lecturas, noticias, libros, artículos. Qué interesante es compartir con un hermano un libro bueno que ha leído. Y no estoy hablando necesariamente de un libro que hable sobre la Biblia o que hable sobre Dios, pero un libro cualquiera, una novela. Interesante, mejora la comunicación, ayuda a la comprensión de textos, mejora la gramática, el vocabulario y la escritura. Cada horror que uno ve en contratos hechos por abogados, unos faltos de ortografía horrorosas, digamos, porque no sabemos escribir. Facilita la comunicación, mejora la concentración, permite la relajación, el descanso e incluso reducir el estrés, y nos permite crecer en intelecto. Es decir, ese mapa mental se amplía. Ahora sí, aparecen más caminos que uno no debe transitar, pero por lo menos uno tiene una perspectiva más amplia de las cosas. Ahora, si nos enfocamos, esa lectura la enfocamos en la palabra de Dios y la leemos de pasta a pasta, simplemente por el hecho de leerla una y otra vez, que entre paréntesis es lo que tienes que estar haciendo todos los años. Todos los años tienes que leer la Biblia de pasta a pasta. Yo te sugiero que no lo tomes como una opción. Si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. El hermano Felipe por favor, escríbanle al hermano Felipe, tiene un excelente material para leer la Biblia de un año. Ya estamos atrasados. ¿Cuántos días llevamos? Pónganse al día. Ahora, vamos a descubrir, con las cosas que yo te he dicho, que al leerla una y otra vez, vamos a descubrir que nuestro cerebro poco a poco va a ir conectando pasajes y relacionando conocimientos que van a mejorar a lo largo del tiempo nuestra vida espiritual. Oye, esta cuestión está escrita en Génesis, yo la leí en Génesis. Y uno va y lo encuentra. Y empieza a relacionar. Y la Biblia se transforma en una red de conocimiento que te permite a ti generar un mapa mental robusto.
Nuestro mapa mental se vuelve más robusto, como ya te dije, y los que antes eran pequeños pasadizos de entendimiento ahora se transforman en grandes avenidas de la fe. Es por eso que el Señor nos deja pasajes como Malaquías 4:4, acordados, y vuelvo al tema del recuerdo, acordados de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Joreb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y Juan 15:20, acordados de la palabra que yo os he dicho. Lean, y la mejor manera de acordarse es leyendo. Leer es fundamental. Tú me vas a decir que la vida es muy complicada. Mira, ¿han comido corvina o hay otro pescado que es peor todavía? La sierra. La sierra es rico, pero está lleno de espinas. ¿Qué es lo que uno hace con las espinas? Pues las saca de la boca y las deja al lado. Pero ¿bota el resto del pescado? No, lo sigues leyendo. Aunque no entiendas. Perdón, lo sigues comiendo, no leyendo, gracias. Me refería a hacer un símil. No hay que leer pescado, entre paréntesis. Antiguamente había una práctica demoníaca que era leer las entrañas de pescado. Se utilizaba mucho en Roma. Se abría el pescado y se leía la suerte dentro de las entrañas, pero no me refería a eso. Estoy haciendo un paralelo entre comer un pescado y sacarse las espinas que no entiende y uno las deja al lado y leerla. Sí, vas a llegar a Levítico y no vas a entender ni palabra, no importa, léelo igual. Ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender. Y te vas a dar cuenta que el arca tiene sentido, que el tabernáculo tiene sentido, que el santuario tiene sentido, que había ahí un libro, que había ahí un candelabro, que había ahí una mesa de los panes de la proposición y que había un altar del incienso. La palabra de Dios, la comunión y la oración. Pero ya te vas a dar cuenta de eso, no es instantáneo. Ten paciencia. Bueno, respecto a este punto de leer permanentemente la palabra de Dios, quiero poner un ejemplo, que es Asaf. Quiero llevarte a Salmo 73. Me gustó este pasaje de Salmo 73 porque Asaf nos deja un ejemplo de lo importante que es leer la palabra de Dios. Asaf era el Felipe de David, ¿ah? el líder de la alabanza. David tenía, no solamente tenía un altar, o sea, un tabernáculo especialmente hecho para el arca. Él no construyó el templo, lo construyó su hijo. Pero además puso una guardia de alabanza que estaba permanentemente cantada. Se dedicaban a alabar a Dios todo el día. Y no era para que la gente estuviera ahí escuchando, oh, qué lindo cómo canta. No, ellos cantaban a Dios. O sea, venía una gente y se ponía a cantar, aunque estuviera vacío, se ponían a cantarle a Dios. Y Asaf era uno de ellos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. Y fíjate lo que dice 2 y 3. Pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Mira lo que dice. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Se le craqueleó su mapa mental. ¿Por qué le está yendo bien a ellos? ¿Quién sabe si las ofrendas del templo empezaron a bajar? Y ellos no empezaron a recibir la plata que ellos estaban acostumbrados a recibir para poder vivir. Recuerden que los cantores vivían de las ofrendas del templo. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, Asaf se está quejando de Dios. ¿Por qué les va bien a los malos? Ahora, sáltate al 12. He aquí los impíos, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano, fíjate qué triste a lo que llega Asaf. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué vengo a la iglesia? Si les va bien a los de afuera. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro para mí.
Fue duro trabajo para mí. La duda. Es un mapa mental craqueleo. Fíjate lo que dice 17. Aquí viene el cambio. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos en el aceramiento de los arcas. Él sabía lo que le iba a pasar a los malos. Él sabía que hay un momento en que todos van a ser juzgados por su obra. Y él sabía lo que venía en la muerte, o sea, después de la muerte para ellos. Y cambia Asaf. Y en el 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Se acordó de la palabra del Señor. Por leerla permanentemente. Asaf se recuperó de la duda espiritual, recordando lo que la palabra de Dios decía acerca de los enemigos de Israel. Justamente entrar en el santuario de Dios es justamente eso, conectarse con su palabra, que era el candelabro, en oración permanente, que era el altar del incienso, y en la comunión con los demás, que eran los panes de la procesión. Pero no basta solo con aprender, hay que aplicar. Y para eso, ahora hay que estudiar la palabra de Dios. Ojalá, y te dije, leer la palabra de Dios es una cosa, ahora tienes que estudiarla. Es otro de los puntos por los cuales el Señor nos invita a despejar nuestra duda. Estudiar la palabra de Dios. Ya dijimos que los mapas mentales que nos hacemos son importantes para guiarnos. Dijimos que leemos las Escrituras y aprendemos cómo vivir, pero no basta solo con aprender, hay que aplicar. Hay una diferencia muy grande en eso. Y para ello, la palabra de Dios nos deja el ERSI. ¿Quién se acuerda de lo que era el ERSI? Vámonos a 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. ERSI. Tienes que acordarte siempre del ERSI. Enteramente preparado, para instruir, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Te voy a hacer un símil simple. La pasta dental. Mira el que tienes al lado, por favor. Ve si se lavó los dientes esta mañana. Todos sabemos que las caries son malas, ¿o no? Pero ¿nos lavamos los dientes todos los días? Eso es la enseñanza. Las caries son malas para mi dentadura. R, redarguir. O sea, sacar un argumento que yo tenía y cambiarlo por otro. ¿Me lavo las manos, me lavo los dientes todas las mañanas y todas las noches después de comer? No lo hago. Hay algo malo conmigo, por eso tengo caries. Corregir. A partir de ahora, lo primero que voy a hacer es ir al baño y lavarme los dientes. Y voy a ir al dentista que me va a curar las caries. Corrijo. Después, instruir. El dentista me recomendó esta pasta dental y me dijo, me enseñó cómo lavarme los dientes, cada cuánto tengo que hacerlo. Ese es instruir. ¿Se entiende? Es bastante simple de seguir. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahora espiritual. Colosenses 4:6, versículo que nos cuesta mucho aplicar. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Una aplicación del ERSI, por ejemplo, podría ser enseñar que todo lo que respondamos, ¿qué nos enseña esta palabra? Que todo lo que respondemos por medio de la boca debe ser bien recibido por el otro, incluyendo hasta la exhortación que reprende. Eso es lo que dice. Tenemos que ser, que quede un gustito
Sí, tiene razón, hermano. Ahora, redarguye. Cuando respondo al otro, ¿recibe bien mis palabras o soy un bruto que agarra el bibliazo? Sí. ¿Hay alguna ocasión en que respondí desagradable o violentamente cuando alguien me hizo un comentario? ¿Mis expresiones destilan gracia? Son las preguntas que uno tiene que hacerse en el redarguir. Corregir. Si me doy cuenta que soy muy rápido en contestar, por ejemplo, hay algunas personas que uno no ha terminado de hablar y ya están contestando ya. Entonces lo que uno tiene que hacer, cuando especialmente a uno le conteste y le tocan una fibra sensible, una idea, por ejemplo, que se me ocurre, es aplicar el telema. Dueño de tus palabras, dueño de tu silencio, esclavo de tus palabras. Eso es una realidad en el mundo. Dueño de tu silencio, esclavo de tus palabras. Eso es el primer lema que me acuerdo. ¿Y cómo lo aplico? ¿Cómo aplico ese lema? No contestar hasta haber contado descendentemente de 5 hasta 0. Y si nos cuesta más, de 10 hasta 0. Y algunos de 30 hasta 0. Esperen la respuesta. Reflexionar en lo que nos dijeron. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí contesto. Pero ya mi emoción bajó. Y contesto con algo reflexionado. Y si no lo he reflexionado, mejor no contesto. Instruir, finalmente implemento esta idea permanentemente y recuerdo el lema y la idea cada vez que me enfrasco en una conversación. De esta forma, incorporo a mi mapa mental esta enseñanza y la empiezo a aplicar. La empiezo a aplicar permanentemente. Se genera un hábito. Cualquiera que me hable, espero un poco, lo dejo terminar y espero la respuesta, espero poder responder, espero para poder responder. El mejor ejemplo de lo que el mismo Señor Jesús durante la tentación nos dejó es que las 3 oportunidades en las que Él fue tentado, Él esperó. ¿Qué dijo? Escrito está. O sea, aplicó el ERSI y lo aplicó sobre las escrituras. Escrito está. Ahora, para responder escrito está, tienes que haber leído las escrituras. Obviamente. Bueno, el Señor las escribió, así que no hubo problema. La cuarta es congregarse. En la congregación de hermanos es donde encontramos el consejo más apropiado para despejar nuestras dudas. En Hebreos 10:25, un pasaje súper claro: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que estoy tratando de hacer yo ahora. Profetizar no es que estoy adivinando el futuro. Profetizar en el contexto es predicar. Y si lo que Dios está tratando de hacer a través mío es edificarlos, exhortarlos, consolarlos. Y ustedes también a mí. Cuando me hablan, cuando me reprenden, cuando me dicen cosas que a mí me edifican. Y fíjate, Judas 1:22. A los que dudan, algunos que dudan, ¿qué dice? Convencerlos. La duda, el convencimiento. ¿Y dónde se hace eso? En la congregación. Es allí en el cuerpo de Cristo donde tenemos la mejor opción de madurar, es decir, de santificarnos, teniendo con nosotros la mejor plataforma desde donde construir el mapa mental que opere según la voluntad de Dios. Efesios 4:11-12 lo conocemos, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de los miembros de esta iglesia y de aquellos que pertenecemos aquí, que estamos viniendo aquí con un espíritu renovado, estamos contribuyendo a la edificación del resto de los miembros. Tu presencia aquí es importantísima. No es indiferente para la iglesia que tú no vengas. Hay algo de la iglesia, de ese cuerpo, que no vino ese día.
y ese cuerpo empieza a funcionar mal. Por eso es importante que todos y cada uno de nosotros que creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, vengamos a la iglesia y nos edifiquemos unos a otros. La palabra perfección habla de madurar justamente. Una persona madura espiritualmente sabe esperar y sabe hacer, pues ha sido edificado por la palabra y por la acción de aquellos que los han instruido. Y el que te puede instruir es cualquiera. No es el pastor. Sí, el pastor puede instruirte, sí, está muy capacitado para ello, no cabe la menor duda. Pero hay otros hermanos que también pueden instruirte. Y tú puedes instruir a otros en aquellas cosas en que tú has avanzado y los otros no. Por eso tu presencia aquí es importantísima. Finalmente, la oración. La oración, lo primero que uno se pregunta es ¿para qué sirve la oración? ¿Acaso pensamos que Dios no sabe lo que le vamos a pedir? Él es omnisciente, Él sabe lo que le vas a pedir hasta el último momento de tu vida. ¿Lo pillamos acaso cuando hablamos con Él? No sabía, hermano, no sabía, hijo, que tenía cáncer. Perdón, disculpa, te voy a ayudar ahora. No, Él sabe perfectamente qué le vamos a pedir. Pero Él quiere escucharnos decirlo. Esa es la diferencia. Él quiere escucharnos decir. La oración es la expresión más genuina de fe. Hablar con alguien que no está presente físicamente, dígame si no es fe. Porque hablar con una persona que tú ves, sí, está bien. Pero hablar con una persona que tú crees que está, es una expresión de fe tremenda. No la vemos, no es que no esté, no la vemos. Eso es lo que quiere Dios que justamente nosotros hagamos, que le demos gloria a Él. Ahora, esta palabra gloria es una palabra que en el lenguaje actual significa que lo tenemos en consideración. Eso significa darle la gloria a Dios. Dios quiere escucharnos a cada uno de nosotros decir, tú eres lo más importante en mi vida. Y eso quiere Dios que salga de nuestras bocas. Señor, perdí mi empleo y no sé qué voy a hacer a los 54 años. Tengo una esposa enferma. Señor, ayúdame. No sé qué hacer. Decirle eso a Dios es la expresión más genuina de fe. Señor, tengo una hija con cáncer y perderla para mí sería horroroso. Ayúdame, Señor. Por eso Santiago 5:13 nos invita a decir, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Fe. Y la oración, dice 5:15, después dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Acerquémonos pues, dice en Hebreo 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración es la forma perfecta de reconstruir y reforzar nuestro mapa mental espiritual, ya que nos permite conectarnos y ser guiados por Dios en un nivel muy, pero muy profundo de nuestra mente, para ir sorteando los obstáculos que nos presenta la vida, tomados de su mano. En la oración estamos solos con Dios en nuestra mente, solos con Dios, nadie más participa de esa oración. Estamos solos con Él, en nuestra mente comunicándose con Dios. En el momento en que le expresamos nuestra fe a máxima capacidad, recordamos además que fue Dios que ya construyó ese paisaje que vamos a recorrer durante nuestra vida. Él ya sabe lo que vamos a pasar. Y lo que quiere es que nosotros le digamos, Señor, ¿qué viene? Ayúdame, guíame. Bueno, vamos concluyendo diciendo que Dios quiere que vivamos por fe, que hemos hablado en este rato, quiere que vivamos por fe. Y vivir por fe exige que tengamos un mapa mental y espiritual muy robusto, ¿ya? Es decir, que vivamos sabiendo
dónde pisamos en cada paso. Sin embargo, el sistema de cosas en el cual vivimos y que llamamos mundo, intenta por todos los medios desviarnos de esa certeza que construimos en nuestra relación con Dios. La duda espiritual se presenta cuando perdemos la ruta, cuando simplemente nos perdemos en ese mapa espiritual, seguimos un camino que no lo hemos visto antes. Esa duda la representamos por ese mapa mental, que yo te invito a verlo como una herramienta para entenderlo, ¿no? No es que el mapa mental esté explícito en la Biblia, sino que es una herramienta que yo te quise mostrarte, digamos, para que tú comprendas que debes hacer un esfuerzo para tener en consideración esos aspectos de tu mente. Esa duda que la representamos por ese mapa mental, el cual se ve trastocado por esa presión de la carne, que son nuestros sentidos, y Satanás. La duda espiritual honesta debe ser resuelta honestamente por todos y cada uno de nosotros. Resolver la duda consiste en cuestionarnos si estamos en el camino correcto, y para ello debemos mejorar permanentemente ese mapa mental que tenemos en nuestra mente, sobre cómo Dios quiere que vivamos la vida cristiana. Y recordemos, tenemos que estar recordando, leyendo las Escrituras, estudiándolas, congregándonos y orando. Que Dios les bendiga, hermanos. Terminemos en oración. Padre amado,